La hermosa anciana de larga y blanca cabellera se arrebujó en su manta acomodándose en la mecedora del porche de la cabaña. Sonreía para sí, reviviendo una historia que quería comenzar a contar en cuanto ordenara sus recuerdos. Sus nietos se habían reunido a su alrededor y habían invitado a algunos amigos conociendo la fama que tenía de gran relatadora de historias. Estaban ansiosos por escuchar, pero permanecían en absoluto silencio para respetar el poder de su voz. Todos sabían hasta dónde podía calar una historia contada por la anciana, historias cuya esencia se deslizaba entre los rincones más recónditos de sus corazones. La anciana se incorporó y cogió aire, y sabedores del comienzo del espectáculo imaginario, todos se mostraron expectantes preparándose para la aventura. Esta historia estaba escrita en un libro de notas de páginas en blanco, donde apuntaba cientos de historias desde su juventud. Sin embargo, algunas eran totalmente ciertas, contadas por personas que se cruzaban en su vida en algún momento. Esta narración en concreto la había memorizado de tanto leerla, de tanto investigar acerca de ella y de buscar respuestas a infinidad de preguntas que aparecían cada vez que una pista le era revelada. En una aldea, apartada del mundanal ruido y resguardada por frondosas y gigantescas arboledas, unos niños decidieron internarse hasta llegar a lo más profundo del bosque, donde las leyendas contaban que podía oírse el latido de su corazón cuando te sentabas en el suelo totalmente relajado. Decidieron montar sus tiendas en un claro para poder encender una hoguera sin peligro, conocedores a la perfección de todos los detalles necesarios acerca de la supervivencia y el completo respeto hacia la naturaleza. Pues en esa aldea estaba permitido encender fuego en cualquier parte, ya que sus gentes estaban educadas y eran totalmente respetuosas con su entorno. Tenían conocimientos que muchos expertos desconocían, pues eran niños que nacieron y vivieron entre árboles, lo cual conlleva a saber cosas que no están escritas en libros. La comprensión y convivencia en un lugar como aquel despertaba sensaciones que vibraban en el corazón imposibles de explicar. Cavaron un buen hoyo para rodearlo de piedras y llenarlo de ramitas y hojarasca, mientras los demás traían leña para encenderla en cuanto anocheciera. Se encontraban junto a un manantial de fría agua cristalina, porque les encantaba mirar el brillo de las luciérnagas flotando a su alrededor como si fuera magia. Normalmente las luciérnagas se congregaban allí por algo. Cuando la primera niña prendió la primera ramita con yesca y pedernal, comenzó la aventura real. La segunda niña encendió la suya para acompañar a su hermana, y así los demás niños la siguieron, hasta que todos tuvieron una en la mano, y levantándola hacia el cielo en círculo y en silencio como varitas, las bajaron lentamente hasta la hojarasca seca bajo la leña, introduciendo cada uno la suya, hasta que un hilillo de humo dio paso a las llamas que iluminaron la mágica noche de primavera. Las historias ya comenzaban a revolotear en sus cabecitas. Entre todos creaban un relato maravilloso, acompañados de canciones y sus instrumentos musicales. Aquellos niños eran llamados narradores de cuentos. Se veían las estrellas bien brillantes en la bóveda celeste bajo un cielo despejado. Con el paso de las horas, la hoguera fue apagándose hasta dejar unos rescoldos incandescentes que brillaban al compás de las palabras de cada niño cuando hablaba. Uno de ellos le dio un manotazo al brazo de la niña que tenía al lado y señaló en silencio hacia algún lugar.
Todos fueron girándose hacia el manantial para ver qué estaba sucediendo. La luz había aumentado tanto que parecía que el sol estaba presente en el cielo diurno. Para su sorpresa, tras estar tan encandilados por la propia magia de sus palabras sin darse cuenta hasta ese momento, observaban una escena que contarían al llegar a casa, aunque la gente creyera que se tratara de otra de sus historias. La luna era gigantesca, pero aún había más. La luna había bajado hasta el agua y flotaba sobre la superficie, hermosa, escuchando sus cuentos y sus canciones. La música la embelesó, creando un hechizo a su alrededor, haciéndola bajar para huir más. Las últimas notas musicales que se rasgaron quedaron suspendidas en el aire, y la vibración de las cuerdas que acababan de sonar se recogían en una corriente azulada que brillaba alrededor de los niños, llegando a la luna y convirtiéndose en un torbellino que la dejaba en su interior. Poco a poco, los enmudecidos amigos veían cómo la luna menguaba hasta vislumbrar la figura de una mujer maravillosa. Vestía ropajes blancos y flotantes. Sus largos cabellos llegaban hasta la hierba y su rostro resplandecía con la dulzura de una madre. Su presencia los embargó de un sentimiento profundo y bellísimo. La bondad, la dulzura, la inocencia y la sabiduría que tienen los niños le mostró el poder que contiene el alma del ser humano, y le resultó extraño, pues la luna contó que había visto en numerosas ocasiones la crueldad del hombre en aquellos bosques, el respingo que la acongojaba cada vez que oía un disparo, y el poco respeto que tenía la mayoría hacia la naturaleza y el entorno en el que vivían. Los niños, en cambio, contaron a su vez lo maravillosos que podemos llegar a ser, cuánta bondad alberga un corazón humano y qué maravillosas acciones podemos llegar a realizar. En concreto, ellos podían crear historias mágicas que curaban a quien las escuchaba y hacían llorar de emoción a cualquiera que tuviera un poco de amor en su interior. La luna asentía lentamente con una amplia sonrisa. Una niña tuvo una idea. Propuso que contara ella una historia y así podía cumplirse. La luna aplaudió feliz y se puso a pensar con un dedo en los labios y la mirada hacia el cielo. Cerró los ojos. Oyó la brisa cruzar entre las hojas, haciéndolas cantar. Escuchó la voz de los árboles, la canción de los grillos y el murmullo de la caricia nocturna en su piel, dejándole un aroma a fresco bosque. Nunca había estado tan cerca del ser humano y la abrumaba. Nunca había estado en el interior de un bosque, el lugar que tanto amaba. Un brillo mágico hizo resplandecer su cabeza y de la esencia luminosa creó música. Una melodía que sonaba al ser atravesada por la brisa. Cuando el aire cruzaba por la neblina blanca, sonaba una canción. El niño que llevaba el laúd vio desde su posición notas musicales, notas que creaban las luciérnagas que volaban por allí y se posaron en sus respectivos lugares para convertirse en música. Y cuando comenzó a tocar, unas imágenes acuosas aparecieron en el aire. Se unieron los demás niños para tocar y cantar, y así, junto a la magia de la luna, crearon una historia que se hizo realidad. Para proteger los bosques, los animales y sus entidades, ya que la luna podía ver el mundo entero, forjaron la figura de un caballo oscuro, hecho de púrpura y azul, y de las infinitas tonalidades que cobija la más profunda de las noches. Con una mezcla de magia, pureza y belleza infinita, empezó a latir el corazón de la criatura que nacía.
y con un cambio potencial en la melodía, las estrellas cantaron dejando caer magia blanca como una lluvia brillante. Una lluvia que se agrupó para unirse en la frente del ser que ya se movía ávido de galopar. Su melena azabache brillaba con el reflejo de la luz, al igual que su cola, y un relincho rompió el hechizo de la imagen acuosa que flotaba en el aire, convirtiéndose en un portal que lo trajo a este mundo. Los niños pararon de tocar y sus voces se convirtieron en llanto al presenciar a semejante belleza frente a ellos. Era alto, fuerte, poderoso y noble. Sus ojos brillaron luminosos de un intenso azul zafiro. Su misión era proteger los bosques de los que albergaban un corazón impío, echando a todo aquel que no tuviera bondad en su alma. Y en un futuro lo pagarían muy caro. La luna llena se levantó y caminó hasta él para acariciarle la testa. Invitó a los niños a tocar el hermoso caballo y nombró Zafiro al unicornio negro. Y decretó: sus ojos brillarán con el resplandor azul, pues este caballo de batalla en la foresta galopará cuando la luna descienda a la tierra por tercera vez. Todo dará comienzo con su relincho, cuando el destello de sus ojos dé la señal. Y el bosque despertará, levantando a sus espíritus. La anciana estaba sentada en el suelo, rodeada de sus nietos y de sus amigos. Y por arte de magia, para sorpresa de todos, sacó un viejo laúd de entre las mantas que la rebujaban en la mecedora, comenzando a tocar una melodía que se ancló en todos los corazones, y su voz comenzó a cantar. Algunos prorrumpieron en sollozos silenciosos, y otros tenían la mano en el pecho para intentar evitar que las lágrimas recorrieran sus mejillas al escucharla. La anciana fusionó su canción con la música del instrumento hasta tal punto que algunos creyeron vislumbrar entre la arboleda a una mujer brillante de largos cabellos que caían como una cascada luminosa cubriendo su espalda, y llamaron la atención a los demás para que mirasen hacia el bosque mientras la mujer seguía con su música cerrando los ojos. Aquella anciana tenía un poder muy antiguo, pero no menos poderoso por su longevidad. Era un poder que solo algunos albergaban, el poder de la voz. La voz está hecha de magia, solo tienes que saber cómo usarla, así que ten cuidado con lo que deseas, pues una vez me dijo alguien querido: por lo que hablarás, pasarás. Y cuánta razón hay en este dicho, cuánto poder tiene el sonido, sobre todo junto a la música que lo potencia. La música es vibración mágica, y dependiendo de la frecuencia que utilices, puedes crear o destruir. Así que te recomiendo que hables con amor, con un argumento limpio, sano y noble, pues de lo contrario, el primero en destruirse eres tú. Cuando la anciana abrió los ojos, todos miraban el bosque repleto de luciérnagas flotando entre los árboles, y el eco de un relincho resonó desde sus profundidades, haciendo vibrar cada árbol, que hizo cantar las hojas de sus copas, dando la bienvenida al caballo de batalla en la foresta. La luna había bajado y el unicornio negro llegó. Los niños miraron a la anciana sobrecogidos por el entusiasmo, y ella no dejaba de sonreír entre lágrimas felices, diciendo: y el bosque despertará, levantando a sus espíritus.